Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Michelle Ose, soy médica egresada de la UBA y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una charla muy interesante, un tema muy importante para tener en cuenta que vamos a estar hablando, que va a ser el consumo problemático de sustancias, ¿sí? Voy a estar compartiendo la pantalla para que puedan ver y vamos a estar presentándolo, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar de esta temática que es muy importante, sí que tengamos en cuenta. Primeramente vamos a comenzar con una pregunta, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar de consumo problemático de sustancias? Y vamos a hablar ahora de estadísticas y prevalencias en nuestro país. Según un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina junto con el CONICET, que es uno de los centros de investigación y en ciencia y tecnología más importantes de nuestro país, en el año 2021 demuestra que en nuestro país casi 1,5 millones de argentinos presenta dependencia al alcohol o alguna droga ilícita. Si nos ponemos a pensar, este es un número bastante grande, ¿no? Lo cual significa que padecen problemas de comportamiento, problemas cognitivos, es decir, a nivel mental, del pensamiento, ¿sí? Del sistema nervioso central y o fisiológicos. Desarrollados luego del consumo repetido o prolongado de algunas sustancias psicoactivas, ¿sí? Todas estas sustancias son las que afectan justamente la conducta a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Argentina es el segundo país con más consumo de drogas psicoactivas en la región, comparado con otros países de Latinoamérica. Estos son estudios que se realizaron, ¿sí? Que demuestran que estamos en segundo lugar eh, en cuanto a consumo de drogas psicoactivas en nuestra región, ¿sí? Bien, para el abordaje de la prevención primaria, tanto en los centros de salud como otras personas que están, digamos, en tratamiento o involucradas en el tratamiento del consumo problemático de las drogas, vamos a ver tres áreas, ¿sí? Tanto la sustancia de la cual estamos hablando, como la persona y su contexto, ¿sí? No es que solamente tomamos algo aislado como la persona o el contexto en el que está, sino que está todo integrado en esta problemática, ¿sí? Tanto la sustancia como la persona y su contexto. Bien, ¿cómo definimos al consumo problemático de sustancias? Se entiende por consumo problemático aquellos consumos que afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto y o las relaciones sociales, ¿sí? Esto afecta, digamos, todo el entorno del sujeto. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones u abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, legales o ilegales, y se le considera una alteración cerebral, ya que genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en la recompensa, el estrés y el autocontrol, ¿sí? Y esto es lo que vamos a estar viendo más adelante. Bien, ¿cómo se produce la adicción a nivel de lo que es el cerebro? ¿Sí? Porque estas drogas afectan principalmente el sistema nervioso central, nuestro cerebro, ¿sí? Hay algo que se llama sistema de recompensa dopaminérgico, ¿sí? El mecanismo de acción de la adicción está ligado al sistema de recompensa en el sistema nervioso central, ¿sí? Mediado principalmente por el neurotransmisor llamado dopamina, que muchos de ustedes quizás conozcan o les suene, ¿sí? Y acá en el dibujito vemos, ¿no? Lo siguiente, vemos este puntito que es de donde se libera la dopamina, y estas flechas que son que impacta este neurotransmisor en el área frontal de lo que es nuestro cerebro, ¿sí? Esta área se encarga del comportamiento, ¿sí? De las conductas que tenemos nosotros y todo lo que es la dopamina que sale desde esta región de una estructura denominada mesencéfalo, impacta en lo que es el área frontal de nuestro cerebro, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando una persona consume la sustancia o recibe determinado estímulo? Hay una liberación de dopamina, ¿sí? En estas vías de recompensa, generando un estado de euforia o gratificación. Eso es lo que llamamos refuerzo positivo, ¿sí? Que es lo principal ligado a la repetición de buscar ese estímulo o sustancia que luego se convierte en un abuso, ¿sí? La persona cuando se hace adicta a una sustancia es porque busca ese estado de euforia, busca ese estado de gratificación que le produce la dopamina que se libera a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa a nivel de lo que son las neuronas? Y ahí lo podemos ver en este esquema, en este dibujo. Las neuronas son como una red de circuitos, imaginemos, ¿no? Como cables que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Que se encargan de justamente
traducir señales, ¿sí? O impulsos generados por estos neurotransmisores, ¿no? Cuando una persona consume una sustancia, consume drogas de manera repetida, ¿sí? Se generan cambios en estos circuitos neuronales que podemos ver. Hay un cambio en esa red de circuitos, ¿no? Luego de repetidos consumos se producen esos cambios estructurales en las neuronas de los circuitos de recompensa, los cuales disminuyen los niveles de dopamina en los periodos donde no está la sustancia presente en el cerebro. ¿Sí? Digamos que estos cambios se acostumbran a unos niveles altos de dopamina y cuando la persona no tiene esos niveles altos de dopamina que le produce la droga, se empieza a desequilibrar todo y por eso la persona empieza a buscar nuevamente la sustancia. Esto es lo que genera la adicción, ¿sí? Genera que la persona siga buscando la droga y cuando no la tiene presente hay una sensación de displacer, que esto lo denominamos abstinencia, ¿sí? Lo que conduce a una persona a buscar nuevamente el consumo de esta sustancia. Denominamos refuerzo negativo a esto, ¿sí? Muy bien, sigamos. Algunos conceptos a tener en cuenta de manera rápida, sencilla, ¿sí? Son tres: la tolerancia, la dependencia y la abstinencia. La tolerancia es el mecanismo de adaptación del cuerpo a la sustancia. ¿Qué implica esto? Que el consumidor necesite progresivamente más de esta sustancia para obtener los mismos efectos. Es decir, el cuerpo se acostumbra a la sustancia, por lo cual va a necesitar cada vez más y más y más de esa dosis para generar los mismos efectos que busca la persona, ¿no? Estos efectos de euforia, de gratificación, ¿sí? De placer. Por eso la persona busca cada vez más. Después tenemos la dependencia. Es la necesidad de consumir la sustancia psicoactiva para seguir con las actividades rutinarias. Puede ser tanto psicológica, una dependencia psicológica o una dependencia física, ¿sí? Y por último tenemos la abstinencia, que es algo que ya hablamos, ¿no? Que se refiere a los síntomas que aparecen evitando el consumo cuando se depende de él. Por ejemplo, temblores, ansiedad, insomnio, palpitaciones, etcétera, ¿sí? Estos cuadros se caracterizan en una persona que justamente pasa periodos largos sin consumir esa droga, ¿sí? Como ella es dependiente y su cuerpo le pide, ¿sí? Por el mismo sistema de adicción que acabamos de mencionar. ¿Sí? Empieza a tener todos estos temblores, ansiedades, insomnio, buscando nuevamente la droga, ¿sí? Muy bien, ¿cómo clasificamos las drogas según la Organización Mundial de la Salud? Lo vamos a clasificar en tres grandes grupos, ¿sí? Drogas depresoras como el alcohol, opiáceos, benzodiazepinas, hipnóticos, drogas estimulantes, ¿sí? Como las anfetaminas, la cocaína, la nicotina, cafeína, y drogas alucinógenas, ¿sí? Como es el LSD, el cannabis, el MDMA, conocido como el éxtasis también, y la ketamina, ¿sí? Todas estas características de estos grupos hacen referencia a lo que genera a nivel de nuestro cerebro, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las drogas ilícitas. Vamos a mencionar las más características, las que tienen más prevalencia en nuestro país. Y vamos a comenzar por la marihuana, ¿sí? Es muy reconocida, es una droga psicoactiva, ¿sí? Obtenida de la planta cannabis sativa, contiene dentro de sus compuestos la molécula de THC o tetrahidrocannabinol, ¿sí? El cual es el compuesto psicoactivo o psicotrópico de la planta del cannabis, ¿sí? Esto es lo que genera justamente los efectos de la droga, de la marihuana, ¿sí? ¿Cómo es el cuadro clínico en una persona que consume marihuana? Primeramente tiene un cambio de humor, siente relajación, euforia, aumento del apetito. Puede también sentir hipotermia, ¿sí? Que es una disminución de lo que es la temperatura corporal, ¿sí? Empieza a tener frío, puede aparecer taquicardia, boca seca, inyección conjuntival, sí que, bueno, es característico, los ojos rojos, ¿sí? Lagrimosos, eso es característico de una persona que consume marihuana. Alteración de las funciones cognitivas, alteración de la percepción, alteraciones de la destreza y habilidad motora. Puede también pasar por ansiedad, puede sufrir alucinaciones, ¿sí? Alteraciones de la memoria, de la atención, ¿sí? Recordemos que esta es una de las drogas que afectan el sistema nervioso central de una manera depresora y psicoactiva, ¿no?
Existen estudios que relacionan el uso prolongado de la droga con alteraciones en la función cerebral y mayor susceptibilidad a padecer trastornos psiquiátricos. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon algún mito o algo que les dijeron acerca de que la marihuana no es tan dañina, no es tan nociva como lo es el tabaco o el cigarrillo quizás. Y la realidad es que la marihuana sí es dañina, nos daña a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Su uso prolongado genera alteraciones en la función cerebral, ¿sí? Y la persona es más susceptible a padecer trastornos psiquiátricos. Por eso es importante tener en cuenta que es un consumo problemático el consumo de marihuana. Así que bueno, vamos con la siguiente droga. La siguiente droga es la cocaína. Sí, es una droga que proviene de la planta de la coca, genera una fuerte estimulación en lo que es el cerebro por el aumento de los niveles de dopamina, junto con adrenalina y noradrenalina, que estos son unos neurotransmisores que, como vimos, se liberan desde áreas del cerebro, ¿sí? Y generan su función a nivel de las neuronas, afectando, ¿no? El sistema nervioso central. Es extremadamente adictiva y peligrosa para la salud, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta estas características, ¿no? El cuadro clínico se define como un síndrome simpático mimético, que nosotros conocemos en el área de la salud, caracterizado por ¿qué cosas? Por midriasis. ¿Qué es la midriasis? Es el aumento del tamaño de la pupila, como vemos en la imagen de acá al costado. La persona, bueno, esto es característico de una persona que consume cocaína. Después tenemos hipertensión arterial, tenemos taquicardia, taquipnea, hipertermia, ansiedad, locuacidad, excitación psicomotriz, confusión, euforia, alucinaciones. La persona ve halos alrededor de los objetos. También hay alteraciones de las sensaciones táctiles, puede padecer un cuadro convulsivo. ¿Sí? La persona es como que está al tope, ¿no? Se libera adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿sí? Que produce todo este cuadro que afecta principalmente al cerebro y al corazón, ¿sí? Por eso hay que tener precaución, hay que prevenir, ¿sí? El consumo de esta sustancia. Y bueno, acá podemos ver, ¿no? Cómo se produce la cocaína, se extraen las hojas de coca de la planta, que ya vimos, se hace una pasta básica de cocaína, después de acá se obtiene un compuesto que es el clorhidrato de cocaína, y después con otros agregados de sustancias se obtiene la pasta base y el famoso crack, ¿sí? Así que bueno, así es como más o menos se fabrica esta sustancia, la cocaína, y su uso aumenta el riesgo de ACV, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, problemas pulmonares en los fumadores, infecciones sanguíneas y paro cardiorrespiratorio súbito. Recordemos que la cocaína afecta al cerebro y al corazón principalmente, ¿sí? Muy bien. Después tenemos esta droga que es el MDMA, el éxtasis, conocido como el éxtasis. Es una droga sintética, también denominada drogas de diseño, perteneciente a la familia de las anfetaminas, ¿sí? Su principal uso es como droga recreativa y legal por los efectos que produce, ya que aumenta los niveles de dopamina, que vimos que era un neurotransmisor, de norepinefrina y principalmente serotonina, ¿sí? Que es otro neurotransmisor que se libera en nuestro cerebro. ¿Sí? Bueno, el cuadro clínico que vamos a tener principalmente con esta droga es que afecta al pensamiento, la percepción y el humor, ¿sí? Hay alucinaciones tanto visuales como alucinaciones auditivas, táctiles y olfatorias, ¿sí? Esta droga se caracteriza por ser alucinógena, ¿sí? Produce alucinaciones en las personas que la consumen. Alteración del estado de conciencia con compromiso del juicio, y en una toxicidad grave puede producir una hipertensión arterial, taquicardia, hipertermia, coagulopatías, coma y depresión respiratoria. ¿Sí? Como vemos más abajo, puede producir una variedad de efectos adversos a la salud, incluyendo crisis de ansiedad, trastornos depresivos, brotes psicóticos, pérdida de potencia sexual y disminución de las habilidades mentales. ¿Sí? Eh, es bastante reconocida. El éxtasis es una droga de diseño, ¿sí? Acá podemos ver cómo se vende en forma de pastillas. Hay otros tipos de formas también que se puede encontrar esta droga, pero bueno, es muy problemática para la salud, ¿sí?
Y por último tenemos el grupo de los psicofármacos, ¿sí? Estos fármacos son drogas lícitas, es decir, se recetan, ¿sí? Se administran bajo supervisión médica, ¿sí? Son sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso y que se usan para el tratamiento de los trastornos de la salud mental. Se dividen en 4 grupos, principalmente antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, las famosas benzodiazepinas, como el clonazepam, el alprazolam, diazepam, que, bueno, es muy reconocido, ¿sí? Y antimaníacos también, o también llamados estabilizadores del ánimo, ¿sí? Se deben recetar bajo supervisión médica, como dijimos, ya que su uso excesivo produce tolerancia y dependencia, ¿sí? Estas drogas son administradas en un tratamiento principalmente para trastornos de la salud mental, ¿sí? Pero bueno, su abuso justamente es lo que genera una problemática, ya que la persona que abusa de estas sustancias, ¿sí? Se puede generar una adicción. Cuadro clínico, bueno, provocan somnolencia, letargia, confusión mental, amnesia, disminución de la libido, disminución del estado de alerta, ya que deprime el nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Puede generar también hipotensión arterial, náuseas, vómitos. En dosis altas hay una depresión respiratoria y shock, ¿sí? El consumo de psicofármacos en nuestro país está aumentando exponencialmente durante los últimos años. Se debe regular su correcto uso, ya que la suspensión brusca genera síndrome de abstinencia, que es lo que hablábamos anteriormente, este cuadro de querer buscar la droga, ¿sí? O de hacerse dependiente a esta droga. Y eso es lo que justamente hay que evitar, ¿sí? Por eso es importante que estas drogas sean administradas bajo supervisión médica en un tratamiento controlado, ¿sí? Regulado, y que, bueno, produzca los efectos deseados a nivel de el tratamiento y no que se genere una problemática de abuso, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de un tema muy importante también, muy prevalente en nuestro país, ¿sí? En nuestro entorno, que es acerca del alcoholismo. Bueno, vamos a modo resumen a hablar un poquito de los tipos de bebidas alcohólicas que conocemos. Bueno, los principales 3 grupos van a ser las bebidas fermentadas, se dan por la fermentación de azúcares por levaduras, alcanzan concentraciones de 16% de alcohol etílico como máximo. Como ejemplo de acá tenemos la sidra, el vino, la cerveza, ¿sí? Después tenemos las bebidas destiladas, que es una destilación de justamente las fermentadas, ¿no? Pueden alcanzar concentraciones de etanol de 50%, ya tienen una graduación alcohólica un poquito más alta, como por ejemplo el whisky, el gin y el vodka, ¿sí? Y después, por último, tenemos las bebidas enriquecidas, que son bebidas a las cuales se les agrega alcohol etílico, cuyas concentraciones pueden ser variables, como por ejemplo licores, cervezas a las que les agrega alcohol, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es la graduación de alcoholemia, ¿sí? La graduación alcohólica habla de la cantidad de alcohol que tiene la bebida. Se expresa en porcentaje, por ejemplo, ¿no? Una cerveza de 4,5% tiene 4,5 mililitros de alcohol cada 100 mililitros, ¿sí? Y así es como nosotros medimos la graduación alcohólica. La alcoholemia es la concentración de alcohol en sangre, se expresa en gramos de alcohol sobre litros de sangre, ¿sí? Bueno, acá vemos las medidas que se tomaron últimamente en nuestro país. El Poder Ejecutivo Nacional promulgó en mayo del 2023, este año, hace unos meses, la Ley Nacional 27.714 de alcohol cero al volante. De esta manera comenzó a regir en todas las rutas nacionales del país la norma que prohíbe la conducción de vehículos con una alcoholemia superior a cero, ¿sí? Quizás muchos de ustedes ya lo saben, pero bueno, esta ley se promulgó este año, ya es efectiva en todas las rutas nacionales, sí, hay una tolerancia cero para los niveles de alcohol y bueno, el control de alcoholemia que se realiza a los conductores de automóviles, de motos, de cualquier vehículo, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que genera una intoxicación aguda por alcohol.
El etanol funciona como un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que disminuye todo lo que son las funciones principales del sistema nervioso central. Los efectos se correlacionan con su concentración en sangre y en cerebro. ¿Qué genera el alcohol al momento de tomarlo inicialmente? Sensación de bienestar, relajación, desinhibición, sociabilidad, si la persona empieza a volverse más charlatana, falta de coordinación en movimientos y alteraciones sensoriales, ¿sí? Luego, con el incremento de la alcoholemia, si la persona sigue tomando y sigue tomando, ahí ya tenemos una alteración en la concentración, en la memoria, en la coordinación. Hay cambios de humor, como puede presentarse agresividad, risa o llanto inmotivado, ¿sí? Depende cada uno de cada persona. Dificultad en el habla, visión doble, vértigo, náuseas y vómitos, ¿sí? Estos son los síntomas que genera una intoxicación aguda por alcohol. Muy bien, a nivel cardiovascular, a nivel del corazón, puede aparecer taquicardia, hipotensión arterial, es decir, una disminución de la presión arterial, y algunos tipos de arritmias, ¿sí? Suele producirse hipotermia, ¿sí? Que como dijimos, era una disminución de la temperatura corporal, la persona puede tener frío, hipoglucemia y aumento de la diuresis. Esto significa que la persona va al baño seguido con ganas de orinar, ¿sí? Si progresa el cuadro, se puede instalar un estado confusional agudo que puede agravarse hacia el coma, depresión respiratoria y muerte. Bueno, esto en los peores de los casos, ¿no? Si la persona ingiere demasiado alcohol, si se intoxica, digamos, de manera aguda, puede llevar a un cuadro bastante grave, ¿sí? Por eso es importante siempre beber con moderación, ¿sí? Intoxicación crónica por alcohol. Esto es distinto, ya hablamos de una persona que bebe alcohol de manera continuada, ¿no? De manera constante, ¿sí? La intoxicación crónica es la consecuencia del consumo continuado y excesivo del alcohol, junto con otros factores biológicos, ambientales y psicosociales. Producen alteraciones orgánicas que pueden llegar a ser irreversibles, ¿sí? Esto conocemos personas alcohólicas, ¿sí? Que a lo largo de los años va teniendo alteraciones en distintos órganos, ¿sí? ¿Qué órgano se afecta principalmente en personas alcohólicas crónicas? El hígado, ¿sí? Acá tenemos nuestro órgano, el hígado, se genera una cirrosis hepática, un hígado graso también puede llegar a generarse, puede generar cáncer de hígado, ¿sí? Porque justamente el hígado es el órgano encargado de metabolizar las sustancias del cuerpo, ¿no? Y metaboliza el alcohol. Entonces, al ingerir grandes cantidades de alcohol, el hígado no llega a metabolizarlo de forma correcta, se empieza a acumular y a generar daño a nivel de este órgano, ¿sí? Produciendo una cirrosis hepática. Bien, después genera otras alteraciones a nivel cardiovascular, vamos a tener daño del músculo cardíaco, arritmias, presión arterial alta. Después a nivel nutricional vamos a tener un déficit de la vitamina B1, también conocida como tiamina, ¿sí? Eso es muy importante, puede llegar a generar alteraciones a nivel de lo que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? La persona puede sufrir calambres, hay disminución de peso, bueno, etcétera. A nivel gástrico también se pueden generar úlceras, ¿sí? A nivel del páncreas y a nivel neurológico, bueno, hay muerte de las células cerebrales, lo que conlleva a una demencia, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta todo este cuadro clínico que se produce en una persona que ingiere alcohol de manera crónica, ¿sí? De manera sostenida a lo largo de los años. Bien, medidas recomendadas para el consumo de alcohol, eh, para lo que sería el consumo de alcohol moderado, en adultos sanos generalmente significa hasta una copa al día para las mujeres y hasta 2 copas al día para los hombres, ¿sí? Eh, Ejemplos de una bebida incluyen, ¿no? La cerveza, que tiene 12 onzas líquidas, que equivalen a 350 mililitros. El vino, con 5 onzas líquidas, que equivale a 150 mililitros. Y bebidas alcohólicas destiladas, que es 1,5 onzas líquidas, que equivalen a 45 mililitros, ¿sí? Y acá más o menos
Abajo tenemos las medidas, ¿sí? Vaso de vino, lata de cerveza, vaso de licor, botella de vino, ¿sí? Con las medidas correctas y justas. Entonces, recordemos, el consumo moderado de alcohol en individuos sanos es hasta una copa al día para las mujeres y hasta 2 copas al día para los hombres. ¿Sí? Ya excediéndonos de este límite, puede haber algún tipo de consumo de abuso, ¿no? De esta sustancia. Y la diferencia entre hombres y mujeres es más que nada por un tema genético, un tema de metabolismo, en donde los hombres metabolizan, ¿sí? De manera más rápida el alcohol a nivel hepático que las mujeres, ¿sí? Por eso en el hombre son 2 medidas y en la mujer es una, ¿sí? Muy bien. Y hablemos ahora un poquito de consumo responsable. Nunca beba alcohol y conduzca un vehículo. Ya vimos que la ley que se promulgó en las rutas nacionales de nuestro país durante este año es alcohol cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el alcohol lo que hace es disminuir todos los reflejos, todo lo que es las funciones superiores de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Evitar excederse con el consumo, no beber con el estómago vacío. Se recomienda consumir refrigerios antes y después de beber alcohol. Está contraindicado el alcohol en embarazadas, ¿sí? Se comprobó que genera muchas alteraciones a nivel de lo que es el feto, ya que el alcohol es una sustancia que atraviesa lo que es la placenta, ¿sí? Y llega al feto y produce intoxicaciones que generan deformaciones y demás cosas. Si toma medicación, infórmese con su médico con respecto a las interacciones entre el fármaco y el alcohol. Esto es muy importante, ¿sí? Quizás hay muchas personas que consumen medicación, sí, que están medicadas, y también al tomar alcohol hay una interacción entre el fármaco y el alcohol, ¿sí? Por un tema de metabolismo. Por eso es importante informarse con el médico para ver si la medicación que se consume, ¿sí? No genera estas interacciones con el alcohol. Muy bien, vamos a hablar una segunda parte de esta charla, ¿sí? Respecto a tabaquismo, tema muy importante también para hablar, ¿sí? Y muy prevalente en nuestro país y a nivel global, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar hablando un poquito, así que está bueno para prestar atención. Definición de tabaquismo. Vamos a empezar a definir tabaquismo. Es una enfermedad crónica caracterizada por la adicción y exposición a la nicotina, junto con otras 7.000 sustancias tóxicas que se encuentran dentro de los cigarrillos. Según la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados y también la causa más importante de años de vida perdidos y o vividos con discapacidad, ¿sí? Primera causa de muerte prevenible en países desarrollados, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. En Argentina mueren unas 45.000 personas por año por enfermedades relacionadas con el tabaco. Es un montón, si nos ponemos a analizar esto, representa el 14% de todas las muertes en el país. Es un número muy grande, por eso es importante que la población, que las personas estén informadas acerca de lo que es el tabaquismo, ¿sí? La mitad de las personas fumadoras muere de una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y viven en promedio de 10 a 15 años menos que las no fumadoras, ¿sí? Para tener en cuenta. ¿Qué es lo que genera el tabaquismo, ¿sí? El cigarrillo en nuestra salud, en nuestro cuerpo? La nicotina tiene una acción estimulante a nivel del sistema nervioso central. El cerebro tiene receptores de nicotina que se acostumbran a estos niveles altos y por eso surge la necesidad de fumar y la dependencia tanto física como psicológica, ¿sí? Sabemos que el cigarrillo, entre todas las sustancias que tiene, principalmente tiene la nicotina, ¿sí? Eso es lo que genera la adicción en nuestro cerebro. Como veíamos hoy en las neuronas, se genera ese cambio estructural de los circuitos cerebrales, de esa red de neuronas, lo que genera que justamente se acostumbren a esos niveles altos de nicotina y quieran todo el tiempo tener nicotina en sangre y a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Enfermedades relacionadas con el tabaco. Bien, ¿cómo afecta el tabaco a nuestra salud? A nivel del sistema nervioso central hay trastornos de la memoria,
hay depresión nerviosa o excitación, insomnio o inapetencia, ¿sí? Que es que la persona no tiene ganas de comer, ¿sí? En el aparato respiratorio, sí, a nivel de los pulmones, genera EPOC, la famosa enfermedad, sí, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuadros bronquiolíticos a repetición, sí, también la persona puede tener tos, esa tos característica que no se va. A nivel cardiovascular, va a generar coronariopatía, ¿sí? Que son las arterias que se encuentran en el corazón, las arterias coronarias, ¿sí? Puede generar una obstrucción o una alteración de esas arterias. Después, infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular periférica. En el aparato digestivo, dispepsia, ¿sí? Que es la persona que tiene eructos, ¿sí? Gastritis, diarrea, gingivitis, que es la inflamación de las encías, y estomatitis, que es la inflamación del estómago, ¿sí? Y bueno, también genera neoplasias, que sería cáncer pulmonar, cáncer de boca, de lengua, laringe y vejiga, ¿sí? Todo esto es lo que genera el tabaquismo en el organismo, bien. Y acá veamos un poquito, ¿qué es lo que contiene un cigarrillo? No sé si alguno vio alguna imagen eh, de esto, de estos elementos que contiene el cigarrillo. Podemos ver que en la parte más distal, ¿no? La parte extrema, ácido esteárico, que es cera para velas, butano, que es un compuesto que se utiliza en los encendedores, pintura, metanol, que se usa para el combustible, ácido acético, que se usa para el vinagre, hexamina, pastillas para hacer fuego, metano, que se usa para el gas de alcantarilla, nicotina, que se utiliza para hacer insecticidas, cadmio, sí, que es un elemento que se usa para hacer pilas y baterías, arsénico, sí, es un compuesto que se encuentra en los venenos, tolueno, disolvente industrial, amoníaco, que se usa para hacer detergentes, monóxido de carbono, que es lo que sale del gas, ese tubo de escape o de muchas cosas que conocemos, y el más cancerígeno de todos, el alquitrán, ¿sí? De estas sustancias, entre muchas otras, porque tiene 4.000 sustancias químicas, es un montón, 250 son nocivas para la salud y 50 son cancerígenas, ¿sí? Así que todo esto y más de lo que no mencionamos tiene un cigarrillo, ¿sí? Bien, ¿qué beneficios hay al dejar de fumar? ¿Sí? Y esto es importante para tener en cuenta, no sé si lo sabían, pero los beneficios al dejar de fumar ya son inmediatos, son a los minutos de que la persona deja de fumar el cigarrillo y bueno, después tanto inmediato como a largo plazo, ¿no? A los minutos ya se reduce la frecuencia cardíaca. A las 24 horas el nivel de nicotina en sangre se reduce a cero y el nivel de monóxido de carbono en la sangre se reduce al de una persona que no fuma. De 1 a 12 meses ya se reduce esa tos característica, ¿sí? De la persona tabaquista y esa dificultad para respirar, ¿sí? De 1 a 2 años el riesgo de ataque cardíaco ya decrece de manera rápida, intensamente. 3 a 6 años, el riesgo añadido de cardiopatía coronaria ya se reduce a la mitad. De 5 a 10 años, el riesgo de cáncer de boca, garganta y laringe también se reduce a la mitad. También se reduce el riesgo de tener una ACV. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón se reduce a la mitad, ¿sí? Y se reduce también el riesgo de tener cáncer de vejiga, esófago y riñón. A los 15 años ya el riesgo de una cardiopatía coronaria, ¿sí? Una enfermedad a nivel del corazón, se reduce a casi el de una persona que no fuma, ¿sí? Esto es muy importante. Y a los 20 años ya el riesgo de cáncer de boca, garganta y laringe se reduce también a casi el de una persona que no fuma, ¿sí? El riesgo de cáncer de páncreas se reduce a casi el de una persona que no fuma y el cáncer de cuello también se reduce aproximadamente a la mitad, ¿sí? Estos beneficios son muy importantes, ¿sí? Al dejar de fumar tenemos beneficios inmediatos y beneficios a largo plazo que podemos ver. Bien, ¿cuál es el tratamiento para la cesación tabáquica?
Tenemos principalmente dos tratamientos, depende de la persona, ¿sí? Se encuentran las terapias de reemplazo de nicotina, que se basa en usar sustitutos de la nicotina, como los conocidos parches transdérmicos, goma de mascar, aerosoles nasales de nicotina. Y después tenemos las terapias de cesación tabáquica, que su objetivo principal es la cesación del hábito tabáquico, pero lo que vamos a hacer es controlar lo que sería el síndrome de abstinencia, ¿sí? Se combina con fármacos como bupropion o nortriptilina, ¿sí? De 2 a 6 meses, y se va evaluando a la persona, cómo viene, cuál es la sensación que tiene, ¿sí? Cómo va experimentando esto de dejar el hábito tabáquico, etcétera, ¿sí? Todo esto se va controlando. Bien, después tenemos estrategias complementarias como una dieta hipocalórica o hipograsa, ¿sí? La dieta tiene que ser controlada porque una persona que deja de fumar empieza a aumentar su apetito, ¿sí? Y tenemos que cuidar que no genere un sobrepeso en la persona. También realizar caminatas y gimnasia respiratoria, ingerir abundantes líquidos, evitar contacto con fumadores y lugares donde se fuma, ¿sí? Esto es muy importante. Una persona que está dejando de fumar justamente no tiene que ir a lugares en donde las personas están fumando, juntarse quizás con personas que fuman. Hay que evitar esto más que nada para que la persona no recaiga nuevamente en el hábito de fumar, no se tiente, digamos, a fumar de vuelta. Cepillarse los dientes de 5 a 10 veces diarias los primeros días, ¿sí? Una buena higiene bucal genera que justamente la persona no quiera ponerse un cigarrillo en la boca, no quiera fumar por el gusto, por lo que sea. Entonces es importante que los primeros días que ya se está dejando el tabaco, la persona se cepille seguido los dientes como para mantener esa higiene bucal, ¿no? Buscar apoyo en personas que hayan dejado de fumar. Esto es súper importante, buscar un apoyo tanto a nivel familiar como un apoyo de personas que hayan pasado por la misma situación, ¿sí? Porque hay un grupo grande de personas que pasan por esta situación. Por eso es importante asistir a grupos también de exfumadores, en caso de que la persona quiera, ¿sí? Participar, y es de mucha ayuda también. Bien, el 31 de mayo en nuestro país se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, según la Asociación Argentina de Tabacología, y recordar que dejar de fumar se puede, ¿sí? Quizás para algunos es difícil, para algunos es una adicción que viene desde hace años, pero es posible dejar de fumar, ¿sí? Es posible, se puede, hay personas entrenadas, capacitadas, que están dispuestas ayudar a las personas que justamente quieren abandonar este hábito, ¿sí? El beneficio que trae la salud y el entorno que nos rodea es inmediato, ¿sí? Si estás interesado en dejar de fumar, busca el apoyo y la ayuda necesaria en los centros de atención primaria de la salud o en hospitales cercanos que cuenten con las terapias y tratamientos para la cesación tabáquica, ¿sí? El primer paso para dejar de fumar es querer, ¿sí? Como todo, aunque quizás parezca difícil, el primer paso es contemplar justamente la posibilidad de dejar de fumar y luego hay personas, hay grupos de apoyo, ¿sí? Médicos, profesionales encargados de estas terapias que ayudan a la persona también a dejar el hábito tabáquico, ¿no? Bueno, y acá tenemos dos números, sí, que les dejo. El primero es de Cedronar, línea 141, que está a las 24 horas, ¿sí? Si ustedes lo contactan, se pueden contactar de forma anónima, ¿sí? Incluso, y funciona a las 24 horas, ¿sí? El 141 es una línea nacional muy conocida que están encargados justamente de lo que es el abuso de sustancias, de drogas, ¿sí? Y también de ayudar a las personas que quieran salir de este cuadro. Bien, y también está el número de la Asociación Argentina de Tabacología, que está ahí, aquí abajo. Sí, también, bueno, tienen un sitio web en donde se pueden hacer socios, al que le interese, sí. Ellos también están dispuestos a comunicarse, a ayudar, sí, en el que esté interesado, y se pueden registrar gratuitamente. Muy bien, como conclusiones tenemos, primera conclusión, las sustancias de abuso generan adicción por lo que produce a nivel del sistema nervioso central. Como vimos hoy, este cambio, ¿sí? A nivel de lo que son las neuronas, esa red de circuitos neuronales, ¿sí? Esos cablecitos que tenemos en el cerebro. Bien,
ya que se liberan neurotransmisores como dopamina, adrenalina, serotonina de manera excesiva, ¿sí? Lo que genera la adicción. En nuestro país, la prevalencia aumenta y afecta todas las esferas a nivel social y en cualquier rango etario, ¿sí? La problemática del consumo de sustancias afecta a todos los niveles sociales y en todas las edades, ¿sí? Por eso es importante hacer prevención primaria, ¿sí? Y también hacer hincapié en la prevención y las terapias de ayuda para personas con problemas de consumo de sustancias, ¿sí? Que sepan que no están solas, que hay gente capacitada, dispuesta para ayudar, ¿sí? En el tratamiento de las personas que quieran salir de esta problemática de consumo. El alcohol y el tabaco son las drogas legales con mayor consumo en nuestro país, por lo que se debe advertir de los problemas y perjuicios que ocasionan para la salud y para el entorno, ¿sí? Em, el consumo excesivo de tanto alcohol como de tabaco no solo afecta a la persona, sino que afecta a su entorno, ¿sí? Tanto a nivel familiar como el trabajo, como el área en donde se desenvuelva la persona, ¿sí? Por eso es importante tratar de resolver esta problemática, ¿sí? Cabe destacar que son la principal causa de mortalidad por abuso de sustancias por sobre las drogas ilícitas, ¿sí? Tanto el tabaco como el alcohol en nuestro país sí son las principales drogas legales que se consumen antes de las drogas ilícitas y son las que generan mayor mortalidad, ¿sí? Por eso es importante evaluar los riesgos que tiene el abuso de estas sustancias, ¿sí? Y bueno, también lo importante que es realizar terapias, tratamiento en las personas que quieran controlar estos hábitos, en las personas que quieran abandonar también estos hábitos, siempre va a haber gente dispuesta para ayudarlos, ¿sí? Bueno, acá si tienen alguna duda o pregunta, cualquier cosa las pueden enviar, ¿sí? Pueden contactarse conmigo o con la empresa, ¿sí? Lo importante es que esta charla quede que sea clara, ¿sí? Sea entendible para cada uno de ustedes. Espero que haya sido de esa manera, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por el tiempo también que estuvieron compartiendo, ¿sí? Que le dedicaron a esta charla. Y bueno, es una temática muy importante, así que bueno, a tener en cuenta y cualquier duda, cualquier consulta, ¿sí? Pueden estar comunicándose conmigo o dando aviso a la empresa. Hasta luego.